Bueno, hola a todos y todas los compañeros y compañeras del Grupo La Capitana. Hace un poquitito más de 45 años, en circunstancias que ustedes se imaginarán, que no hace falta explicar en este grupo, tuve el privilegio yo de conocer al compañero Alfredo Máximo Garay, con quien no solamente compartí las alternativas de una militancia intensa y con características distintas para cada uno de nosotros, sino que además nos permitió forjar una estrecha amistad que hoy perdura y que conservamos, digamos, como un tesoro entre nosotros. Bueno, hoy resulta que Alfredo Máximo Garay, este compañero, ocupa un importantísimo lugar, como es el de ser director nacional de coordinación de la obra pública para todo el país, en estrecha colaboración con el ministro de Obras Públicas de la Nación. Bueno, imagínense ustedes la obra pública en un gobierno peronista, en pandemia, y luego de la devastación macrista, tenía y va a tener los suficientes atractivos como para que el Grupo de La Capitana invite a este compañero y nos cuente con el tiempo que él utilice y que considere apropiado, qué encontró, qué hace, a qué se dedica, cómo está el ministerio, cómo está el país en relación a la obra pública, cuáles son las dificultades y todo lo que él considere de interés para la información nuestra, que es tan importante no solamente como integrante de un grupo político, sino además el tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo de una campaña electoral. De manera que, Freddy, es tuyo el tiempo. Después, en general, en este grupo intentamos hacer un ida y vuelta con los compañeros que piden la palabra, hacen preguntas y con las que indudablemente nos vamos a enriquecer todos. Freddy, bienvenido. Estamos todos escuchándote. Bueno, primera cosa, te quiero agradecer, Pinda, desde aquel querido tiempo de Esquel, de aquel querido tiempo de Esquel, ¿no? Donde nos tocó trabajar tan cerca. ¿Qué? Los tiempos en que se estaba haciendo Futaleufú allá y la verdad que la ciudad estaba invadida por obreros, ¿no? Y bueno, desde entonces siempre hemos seguido en relación. Me acuerdo siempre el día que me tocó asumir en el 89, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que recibí una llamada por teléfono, que eran los compañeros de Esquel, que llamaban, digamos, para felicitar que estábamos de nuevo en la cancha. Digamos, ustedes saben que Obras Públicas siempre fue un gran ministerio. Si miramos, no sé, históricamente, tanto podemos decir en los tiempos de Perón, ¿no? Todo lo que ha sido Pistarini, digamos, y toda la obra que en ese momento se recuerda, o, digamos, durante el gobierno de los Kirchner, donde el Ministerio de Obras Públicas era una potencia. Y, digamos, lo que ha habido es una transformación de los lugares, digamos, del ministerio, y un cierto, digamos, descuartizamiento del ministerio, ¿no? Lo que históricamente era un ministerio, ahora son por lo menos 4, y me atrevería a decir que hay varios más que también están dando vueltas por ahí, ¿no? Hoy, lo que era tradicionalmente las competencias de obras públicas son el Ministerio de Energía, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hábitat y el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Es decir, esta digamos, dispersión de actividades, yo creo que tiene un impacto bastante importante, es decir, de cómo se puede plantear la obra pública, cuál es la capacidad de fuego que tiene el ministerio, y por otro lado, cuál es la negociación
en temas centrales, ¿no? Es decir, donde encontramos superposición de competencias, digamos que un poco complica esta perspectiva. Por eso, digamos, uno de los primeros puntos que nos planteamos es que el plan de obras públicas tenga una mirada de totalidad y se plantee con una perspectiva de colaboración con otros ministerios, sabiendo que la lógica de la política y la lógica que impera en general es una perspectiva de competencia, así que los municipios se ajusten a sus competencias, se ajusten a su presupuesto y no opinen demasiado sobre las competencias de los otros, porque pasa a ser un tema conflictivo. Paradójicamente, la primera alianza y la más profunda que conseguimos con otros ministerios fue con el Ministerio del Interior, cosa que no es menor, porque el Ministerio del Interior es el que tiene la competencia de la vinculación con las provincias. O sea, si uno quiere construir un plan federal, no pueden tener solamente la mirada sectorial de obras públicas, sino que todo el vínculo con las provincias y los municipios se tiene que construir por ese canal. Y yo creo que en este momento es, digamos, como la interacción más sólida, digamos, que estamos teniendo. Digamos, con el Ministerio de Hábitat, el primer momento no fue fácil. O sea, nosotros teníamos una necesidad de obrar rápido, de poner en marcha rápido cosas para, digamos, para hacer frente a la crisis, para generar trabajo, lo que decimos, para poner plata en el bolsillo de la gente. Y, digamos, no encontrábamos al principio mucha contraparte. Esto se ha ido solucionando, digamos, con el cambio de ministro. Hoy en día las instancias de colaboración son más grandes, hasta el punto que yo estoy formando parte del directorio de Procrear también, cosa que en los temas de hábitat, digamos, nos plantea un puente, digamos, bastante próximo. Sobre esto también nos hemos propuesto con el Ministerio de Hábitat reconstruir lo que era el Plan Estratégico Territorial, o sea que tenía una oficina que quedó una parte con nosotros y otra parte del Ministerio de Hábitat. Entonces ahora hemos armado un ámbito donde con Hábitat y con el Ministerio de Ambiente estamos tratando de reconstruir una visión territorial, digamos, de escala nacional, ¿no? Es decir, bueno, eso es una construcción y que supone a la vez como tres ámbitos. Por un lado, hay un montón de miradas sectoriales, energía, transporte, etcétera. Por otro lado, hay una mirada desde la nación, es decir, el problema de los intereses generales, y por otro lado están las miradas de las provincias, que en general funcionan alrededor del Consejo Federal de Planificación, el COFEPLAN, que, digamos, es el que viene trayendo toda la experiencia de ir construyendo un plan estratégico territorial. Evidentemente, desde esa primera mirada del plan, digamos que viene de tiempos de debido, las cosas que fueron sucediendo requieren ajustes. Y, digamos, el primer plan, la primera tarea que nos propusimos fue ir, digamos, ajustando y actualizando y revisando, digamos, lo que eran las líneas de acción, digamos, que proponía ese plan. Pero, digamos, bueno, hoy en día tenemos bastante avance y es un poco lo que les voy a contar, asumiendo también que con esto del cambio de ministro, en obras públicas tenemos como un área de ventaja, un año de ventaja respecto a las cosas que está haciendo el equipo de Hábitat. O sea, hemos podido pensar cosas en términos nacionales que la gente que está ahora a cargo del equipo de Hábitat está recién, digamos, arrancando. El otro tema que me parece importante y es no menor, bueno, la subdivisión de los espacios del ministerio tuvo también, digamos, como una decisión política de ir ocupando sus espacios en el marco de una política de alianzas. O sea, digamos, el Turco Asís habla de que el Estado está loteado, ¿no? Y yo creo que es una reflexión, digamos, que hay que asumir. Es decir, los ministros no son los que tienen el control político total del espacio de sus ministerios. Es decir, por abajo y por el medio, digamos, los espacios han sido ocupados por, digamos, mucha gente que representa distintos sectores. Y otro dato característico es que la mayoría de estos espacios de responsabilidad han sido ocupados por exintendentes. Y esto no es una cuestión menor, porque los exintendentes están bastante acostumbrados a
digamos, ser dueños de su territorio, ser dueños de sus competencias. Y estas instancias de colaboración son bastante más difíciles, digamos, de armar. Cuando hay competencia política, cuando hay diferencias ideológicas a veces y cuando hay una carrera, digamos, digamos por la figuración, por la representación, por la demostración de eficiencia, digamos, en el cargo que están ocupando. El tercer problema es que en general la mirada desde lo local, digamos, en general tiene mucho a focalizarse sobre las cuestiones de escala local. Y entonces, en este sentido, es bastante difícil reconstruir una mirada de totalidad, es decir, poder mirar los problemas nacionales desde una visión de totalidad, ¿no? Es decir, Pinda me pidió que después tratemos un poco el tema de la hidrovía o el tema de las inundaciones, el tema hídrico. ¿No? Es decir, que son temas que sobrepasan lo local, aunque los efectos se experimentan en lo local, pero requiere construcciones federales. Y entonces ahí aparece, digamos, uno de los temas centrales, que es cómo concebimos esas construcciones federales, ¿no? Es decir, en esto aparece una idea, digamos, de que el federalismo es como una sumatoria de las provincias, pero esa idea no verifica, porque en última instancia, aunque cada provincia reivindica la totalidad de los derechos sobre su territorio y sobre sus decisiones, bueno, hay dificultades con las provincias de al lado muchas veces. Y esto genera una necesidad de arbitraje. Quiere decir que entre el Estado Nacional, la representación de los intereses nacionales, los estados provinciales y diría los estados municipales, hay una tensión. Y yo creo que el federalismo es justamente la administración de esta tensión, no eliminar esta tensión, ¿no? Y en este sentido, yo no creo que sea, digamos, la política correcta que el gobierno nacional haga lo que los gobernadores quieren, ¿no? Es decir, tiene que administrar esa tensión y por lo tanto, digamos, también tiene que poder mantener un nivel de negociación. Y lo que no puede hacer es lo que los gobernadores no quieren. Pero, digamos, al formular un plan, esta cuestión es importante. Nos pasó con el PET, que el PET le pidió a cada provincia que haga su plan estratégico. Y cuando miramos el plan estratégico, digamos, son unos planes que eliminan los conflictos. Es decir, donde uno dice, bueno, ¿qué queremos? ¿Cuál es la provincia que soñamos? ¿No? Y entonces, claro, nos ponemos a escribir la carta a los reyes, ¿no? Es decir, todo el mundo quiere ser la capital de la cultura, de las industrias no contaminantes, del eólico, ¿no? Es decir, y los centros del conocimiento, y está claro. Ahora, la pregunta es después, cuando tenemos que construir sobre una base que ha sido hecha sobre el deseo, que ha sido formulada desde el deseo, bueno, es decir, encontramos, digamos, toda una instancia de negociación, ¿no? Y esta negociación supone que la construcción de un proyecto común supone la renuncia a una parte del propio proyecto para integrar, digamos, los proyectos de los otros. Y esta es, en el fondo, la construcción de una visión federal. Ahora, por otro lado, yo creo que siempre para poder construir estas visiones en un proceso participativo es necesario poner un documento sobre la mesa. Es decir, no alcanza con hacer una reunión y ver qué es lo que piensa todo el mundo. Creo que hay que poner un documento sobre la mesa y estar dispuesto a que ese documento sea destrozado. Y por otro lado, que la arquitectura de ese documento tenga la flexibilidad necesaria como para poder ir integrando, digamos, las distintas visiones. Igual hoy hay una dificultad que creo que es interesante, digamos, de asumir, que es que muchos sectores toman algunas de las reivindicaciones de la sociedad como reivindicaciones absolutamente indispensables, ¿no? Y centrales en la discusión de la política general. Con lo cual es bastante difícil armar un esquema integrador de discusiones que de alguna manera son contradictorias, ¿no? Si uno habla con Neuquén, hoy en día el tema de vaca muerta es un tema central, pero si habla con el Ministerio del Medio Ambiente, el fracking es algo bastante parecido al demonio. Y lo mismo que digo, digamos, en términos, por ejemplo, de la política energética, si decimos, bueno, no le vamos a dar tanta importancia a largo plazo al gas, tenemos que equilibrar los objetivos, digamos, cumpliendo los acuerdos internacionales que se suscribieron en París, ¿no? De la ODS,
y, digamos, bueno, deberíamos incrementar la producción de electricidad y achicar la producción de energía proveniente de gas. Y entonces hay, digamos, una provincia como Misiones que ha resuelto no hacer más represas y cuestiona, a partir de la experiencia de Yacyretá y la manera como fue hecha, digamos, la posibilidad de hacer grandes represas, y en este sentido también hay un lobby muy importante cuestionando la Néstor Kirchner y Sepárnica. Quiere decir que, digamos, ir encontrando estos puntos de encuentro, cuando en general las divergencias se presentan como cuestiones de fondo, digamos, bueno, nos va a llevar digamos, a discusiones, a grietas por todos lados, ¿no? Por eso, digamos, la estrategia que nos dimos para hacer un plan es mirar los grandes dilemas que se están produciendo en el país. Voy a poner un ejemplo. Si decimos la matriz energética tiene que tener base en el gas, o la matriz energética tiene que tener base en la hidroelectricidad. Y en este sentido podríamos decir, tenemos una tercera opción que sería en el eólico y ¿cómo se llama? Y el solar, y a lo cual podríamos agregar el atómico. Bueno, para las ODS, el atómico y la hidroelectricidad son consideradas formas de producción de energía limpias, ¿no? Entonces, bueno, esa discusión, digamos, nos plantea un dilema. Si hablamos con la Secretaría de Energía, el gas es el eje, digamos, de la cuestión. Si hablamos con recursos hídricos, hacer corpus es un punto estratégico y habría que encontrar la manera de negociar, hacer, digamos, grandes presas por la cuestión energética y por la cuestión hidráulica, digamos, ¿no? Pero bueno, si nosotros pensamos en un plan, bueno, podemos tomar otro tema, que es el tema de transporte, ¿no? Entonces decimos, bueno, en este momento tenemos un sistema de puertos sobre el Atlántico y un sistema de puertos especializados en la hidrovía, ¿eh? Esto hace que los puertos que hay entre Santa Fe y Buenos Aires concentren toda la exportación. Por lo tanto, todo el sistema carretero es un embudo que confluye sobre estos puertos. Y en general, la política de transporte se ha construido verificando cuáles son las rutas que tienen más flujo. Como estas son las rutas que tienen más flujo, lo que se hace es convertir en autopista todos los tentáculos de ese embudo que confluyen, digamos, sobre Buenos Aires, Rosario, digamos, sobre la zona núcleo. Entonces, ahí, digamos, hay una concepción. Como contraparte de esto, bueno, una alternativa sería concebir una política vial que fortalezca los corredores bioceánicos, es decir, que vincule por el norte, desde Misiones hasta Salta y Jujuy, digamos, una carretera que sea una autopista que permita atravesar con carga y con seguridad, digamos, por los pasos de Jame y Sico. Una segunda alternativa podría, bueno, esa alternativa, en todo caso después les voy a contar cómo la pensamos, ¿no? En Roque Sáenz Peña puede tener una derivación que vaya a Santiago del Estero y de Santiago del Estero a Catamarca y La Rioja para pasar por Pircas Negras y San Francisco. Y a la vez, por el medio está la Ruta 7 que va de Buenos Aires a Mendoza, pero que a la vez se conecta, digamos, con Córdoba, y Córdoba se conecta a la vez con Rioja y Catamarca con los mismos pasos. Y por último, podríamos decir que la Ruta 3 y la 22 plantean un tercer corredor, digamos, a la altura de Neuquén, Bahía Blanca, Neuquén, que tiene Pino Achado, digamos, como una conexión con los puertos de aguas profundas en Concepción y Talcahuano. Es decir, claro, es otra mirada, digamos, de cómo deben ser los flujos, ¿no? Y encontramos todo un conglomerado, digamos, un grupo de actores del sector transporte que cuestiona estos corredores, diciendo que esos corredores solo benefician a Brasil y a Chile, que no tienen sentido, digamos, estar atravesando hacia el país cuando las necesidades están en la hidrovía, y los puertos que hay que fortalecer siempre terminan siendo los puertos de la hidrovía, la ampliación del canal a 33 pies o más, y, digamos, la sacada de la cosecha por este lugar. Lo mismo nos pasa a veces también con el ferrocarril. Es decir, cuando nosotros nos preguntamos, digamos, sobre la eficacia del ferrocarril, bueno, todos tenemos la mejor actitud, digamos, para ver cómo relanzar el ferrocarril. Pero en general,
las diferencias de trochas hacen que sea bastante difícil intercalar los trenes sin intermodalidad, y todos sabemos que lo que encarece, digamos, el tránsito, digamos, los sistemas de tránsito, es cuando uno pasa de un medio a otro, ¿no? Esto tiene algunas consecuencias, o sea, por ejemplo, que el ferrocarril no ha desarrollado el transporte de containers, es muy básico. Que en general lo que se ha hecho es privatizar las líneas más rentables, quiere decir que las que están, digamos, funcionando son las que tienen unos circuitos probados. Y en este sentido hay algunas que directamente van de una fábrica o de un productor de aceite hasta el puerto. Quiere decir que en general son líneas que ese productor controla qué cosa pasa o no pasa por esa línea. Y a lo cual le deberíamos agregar que el concepto, digamos, es de sacar la cosecha. Quiere decir que son líneas de transporte que se utilizan en determinada época del año y solo en una dirección. Es decir, está claro que cuando planteamos el ferrocarril no puede limitarse a hacer una compra de material rodante y tiene que tener un proyecto de futuro que suponga una integración entre regiones. Es decir, entonces ahí, bueno, al presentar estos dilemas, digamos, aparecen los temas de fondo. Con estos criterios podríamos abrir unos 8 o 10 dilemas centrales de lo que es, digamos, la organización del territorio nacional. Y alrededor de estos dilemas, la pregunta de qué elementos nos permiten salir de la hegemonía de la zona núcleo y distribuir oportunidades de desarrollo en las zonas rezagadas del territorio. Cuando hacemos el diagnóstico, digamos, de qué es lo que está pasando en el país, nosotros descubrimos que hay inequidades y que los problemas aparecen en dos tipos de zonas. Una son las zonas rezagadas del país, noreste, noroeste, algunas partes de Cuyo y algunas partes de la Patagonia, y la periferia de las grandes ciudades, o sea, la periferia del Gran Buenos Aires, del Gran Córdoba, del Gran Rosario, pero también podríamos hablar de la periferia de Bariloche, de Mar del Plata, de Tucumán, ¿no? Es decir, de varias de estas ciudades que concentran en las periferias, digamos, todos los sectores que no logran integrarse al proyecto de producción. Y en este sentido, sobre todo la perspectiva de un empleo formal. Son los lugares donde en general crece la informalidad, las poblaciones se asientan en urbanizaciones precarias y por lo tanto suponen una focalización de políticas de reactivación, digamos, de estos lugares. Entonces, ¿cómo pensamos el plan? Disculpen toda esta vuelta que di. Si nosotros pensamos que estos dilemas son dilemas que hacen a la puja política actual, nosotros podemos ver qué consecuencias tiene cuando gana alguna de las posiciones, ¿no? Si gana el gas, ¿qué consecuencias tiene? Si, digamos, se pueden empezar a hacer represas hidroeléctricas, ¿cuáles serán las consecuencias? Quiere decir que para cada una de estas miradas sectoriales se podría evaluar acciones posibles y consecuencias. Y el segundo caso es mezclar estas variables sectoriales, es decir, si la política de energía es una, si la política de transporte es otra, si la política, no sé, de ciudades es otra, si la política hidráulica es otra, etcétera, bueno, tenemos posibilidades de combinaciones. Evidentemente esas posibilidades de combinaciones, si juntamos todas las variables por todos los dilemas, pasan a ser infinitas. El objetivo que tenemos es poder construir 3 o 4 escenarios alternativos que puedan dar lugar a una discusión pública. No digo esto dentro de 5 años, a corto plazo, ¿no? Es decir, de manera que la sociedad puede discutir si tomamos tal decisión o tal paquete de decisiones, ¿qué pasa? Y si tomamos tal otro paquete de decisiones, ¿qué pasa? ¿No? Es decir, de manera que no se trate tanto de hacer el país que soñamos, sino el conjunto de decisiones que deberíamos tomar a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de país configura este tipo de decisiones? Si tenemos una perspectiva insular, digamos, como la que ha tenido Chile, o si tenemos una perspectiva de integración, digamos, como la que propuso el Mercosur y el UNASUR. Evidentemente estas cosas suponen políticas de infraestructura y de obras públicas distintas, pero también suponen que si hacemos rutas a Chile, con Chile podamos construir un tipo de acuerdo distinto de
un país que tiene política insular, ¿no? Y lo mismo con Brasil. En ese punto, también, digamos, más allá de lo que querramos, la realidad política internacional nos dice si Brasil va a evolucionar en una línea de integración o no, y si Chile va a avanzar en una línea de integración o no, digamos, con su nueva constitución y sus nuevas autoridades, y por lo tanto, ¿qué sentido tiene la construcción de esas infraestructuras, digamos, en términos de la situación internacional que se va presentando, ¿no? Entonces, esto, bueno, esto es para nosotros lo que consideramos como un plan, ¿no? Es decir, poder tener escenarios posibles, elegir uno y tener una cierta flexibilidad que permita que los movimientos tácticos se vayan confirmando con el tipo de evolución que va teniendo la realidad, ¿no? Es decir, en este sentido también nos podemos preguntar sobre la globalización, digamos, cómo va a ser el futuro de la globalización, cuál va a ser el papel de los países asiáticos, digamos, dentro de ese futuro y cómo nosotros nos vamos a vincular con esos países, ¿no? Lo cual también nos lleva a pensar cuál es el futuro de Estados Unidos, cuál va a ser su política en América Latina y es decir, las variables que se abren son muchas y no dependen de nosotros. Así que en función de la evolución de esas variables es que deberíamos posicionar lo que pueden ser nuestras estrategias, digamos, nacionales, ¿no? ¿Quieren que hagamos una primera ronda de preguntas? Porque he estado diciendo muchas cosas y muchas son muy polémicas. Bueno, ¿algún compañero se anota con alguna? Sí, me parece, Alfredo, mi pregunta sería, la complejidad de lo que estás planteando requiere necesariamente políticas de Estado de largo plazo. Correcto. Esto no puede asentarse sobre el deseo de un gobierno en 4 años. Correcto. Tiene que tener, me parece, y esta es mi pregunta, un acuerdo estratégico basado en un acuerdo parlamentario, que sea lo único que garantice mirar al futuro con cierta homogeneidad. Porque incluso aún dentro del propio peronismo no hemos tenido homogeneidad permanente. Es más, hemos tenido una fuerza provincial muy fuerte sobre la concepción nacional, donde cada provincia termina defendiendo mucho más su propio territorio que la concepción global. ¿Es así? Sí, yo estoy de acuerdo en la necesidad de construir acuerdos. Lo que no estoy tan seguro que cuando ese acuerdo se haga en el Parlamento sea permanente. Y en eso tengo miedo cuando los planes se convierten en leyes, porque los rigidiza y pierden justamente el carácter estratégico, ¿no? Es decir, en esto estoy, digamos, un poco teniendo una duda profunda, porque los planes quinquenales eran una ley, ¿no? Pero si nosotros vemos la evolución de nuestra realidad y la evolución de las relaciones de fuerza, muchas veces que un plan sea ley, después genera, digamos, unas rigideces que son bastante complicadas, ¿no? Es decir, yo creo más en los pactos. Y los pactos se sostienen cuando a todos los participantes del pacto les va conviniendo. Y un poco la conducción política me parece que es eso, y seguir distribuyendo esas conveniencias, digamos, a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, pero creo que las obras y los presupuestos van rigidizando algunas cosas que no tienen vuelta, digamos, que empiezan, digamos, a funcionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno decide hacer una represa, y bueno, mal que mal está tomando un compromiso por un tiempo largo, ¿no? Y estas posibilidades se vuelven más estables. Quizá ahí lo que aparece es una discusión de fondo sobre la concepción que tenemos de la república, ¿no? Es decir, nuestros amigos los radicales en general ellos creen mucho en el orden legal, ¿no? En el orden jurídico institucional, en las formas de representación, digamos, a través del Parlamento, etc. Yo creo que los dispositivos hoy a través de los cuales se procesa la conflictualidad política son más complicados, digamos. Han tenido a los sindicatos, tienen a los movimientos de base territorial,
están planteando, digamos, los movimientos de la gente que no tiene trabajo, digamos, de piqueteros, etc. Y en general lo que estamos viendo es que se arman sistemas de toma de decisión de mayor complejidad que han ampliado el área de actuación del Estado. Y que normalmente esta ampliación del Estado son los lugares donde el Estado es más eficaz para canalizar las reivindicaciones populares. Y es en estos ámbitos donde realmente se va librando la lucha entre sectores sociales, digamos, ¿no? La puja distributiva. Entonces, quizá el problema es cómo ir pensando estos dispositivos, ¿no?, que permiten procesar conflictualidades. Voy a poner un ejemplo. La Constitución del 93 definió que el agua es patrimonio provincial, digamos. El recurso es patrimonio provincial, ¿no? En rigor, si uno analiza el agua, las provincias tienen en propiedad el continente, digamos, lo que diríamos el envase, pero el agua es un flujo del cual es difícil de ejercer el derecho a la propiedad, ¿no? A menos que esté confinada, digamos, en un lago o en una represa, ¿no? Es decir, pero ni siquiera así, porque el agua circula. Y como circula por varias provincias que reivindican la soberanía sobre el recurso, bueno, en realidad es una soberanía que se puede ejercer solo formando parte del consorcio de todos los que tienen soberanía sobre el tema, ¿no? Quiere decir que hay un federalismo que tiene que ver con el recorte de los límites provinciales y hay otro federalismo que tiene que ver con el recorte político, digamos, o el recorte de los límites de las cuencas, ¿no?, interjurisdiccionales. ¿Qué quiere decir ahí? Y bueno, que hay mucho tema para pensar, porque como eso hoy en día no se está resolviendo bien, es decir, la política no está demostrando capacidad para resolver las contradicciones que suceden en las cuencas, los temas terminan proyectándose sobre la Suprema Corte de Justicia. Y tenemos ahí conflictos que parecen sin solución y que en última instancia es la Suprema Corte de Justicia la que está fallando, sobre un tema donde el problema no es quién es el propietario, sino cuál es la institución que administra ese patrimonio común, ¿no? Es decir, en ese sentido, por ejemplo, fortalecer los comités de cuenca supone un nuevo dispositivo institucional del que participan, digamos, las provincias que tienen soberanía sobre el tema, pero nos está marcando una nueva institucionalidad. Y yo creo que eso hace a la esencia del peronismo. Si hay algo que tuvo de original el peronismo y que es lo que hoy creo que mantenemos y debemos mantener, es esta capacidad de ampliar los ámbitos de actuación de la sociedad, digamos, articulado con el Estado. Y este punto es el que nos permite participar en las decisiones con mayor frecuencia y diría hasta con mayor poder que una vez cada 4 años o cada 2 años cuando vamos a votar. Es decir, es esta posibilidad de participar con cierta periodicidad del proceso de toma de decisión. Y esto, bueno, el desarrollo de esta nueva institucionalidad yo creo que es uno de los desafíos importantes que tenemos, digamos, como nación. Es decir, en qué medida, así como se consolidaron los sindicatos y se consolidaron las organizaciones barriales, y casi diría se consolidaron las organizaciones piqueteras como factores importantes de la construcción del poder, bueno, de qué manera todas estas cosas se van institucionalizando y van definiendo mecanismos de funcionamiento. Esto quiere decir que es una institucionalidad más grande que las representaciones, digamos, legislativas o ejecutivas, que por otro lado es una institucionalidad que negocia permanentemente poder. Quiere decir que hay una distribución de los instrumentos de administración del poder entre estas instituciones y que por otro lado hay que definir procedimientos para establecer secuencias de cómo circula el poder dentro de estas instituciones. Entonces, bueno, esto si quieren nos mete en un tema bastante complejo y los abogados van a tener mucho para opinar sobre esto, pero digamos, lo que sí tenemos en claro es que la implementación del plan no supone solamente la construcción de un montón de obras, sino que supone el desarrollo de otros instrumentos, marcos regulatorios, mecanismos financieros. En este momento, por ejemplo, tenemos un montón de fideicomisos, ¿no? Es decir, que generan otras maneras de financiar la obra pública, mecanismos de gestión más modernos, digamos, con formas empresariales, digamos,
de propiedad estatal o formas de articulación público-privado, pero para el desarrollo de intereses comunes, el ejercicio del poder de policía, bueno, es decir, y podríamos seguir mencionando instrumentos que abren, digamos, la capacidad de acción de lo que sería la política de obra pública, ¿no? Es decir, o sea que la preocupación del plan no solamente está en hacer un listado de obras y meterlo en el presupuesto, sino ir pensando cómo es la gestión de esas obras. Y la gestión lo decimos tanto en cómo se construyen, cómo se financian, cómo se conciben, a cómo se mantienen y cómo se administra los beneficios o el producto de la realización de esas obras. Muy bien, excelente tu pensamiento, muy sólido. Hernán Colombo pidió la palabra, seguramente hará una pregunta, y después hay 4 o 5 preguntas más. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Me preocupa la municipalización del gobierno nacional, me preocupa mucho. Es un gobierno municipalizado, la mayoría de los funcionarios son de los municipios de Gran Buenos Aires y evidentemente eso va a acreditar mucho en el diseño de una política nacional. En segundo lugar, me preocupa, antes de hablar de las obras, antes de planificar, antes de ver de dónde salen los recursos, ¿para qué? Yo diría, ¿para qué? Si la nación no tiene, más allá como bien vos lo dices, ¿no? Que hay que ver la política exterior de Chile y de Brasil. Entonces, si el país no tiene una política exterior hacia el Pacífico, que no la tiene, es atlántica, la política exterior argentina es atlántica de hace varias décadas, ninguna infraestructura tiene sentido, porque todos miramos hacia el Atlántico, inclusive los funcionarios y todo. Entonces, yo digo, la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué hacemos infraestructura? ¿Para qué país? Como vos hablas del peronismo, sí, lógico. Cuando hablamos de justicia social con Evita y demás, estaban las escuelas, los hospitales, los barrios, las universidades, en fin, toda una infraestructura que dignificaba al hombre. En el NOA tenemos el 40% de pobreza. ¿Cuál es la infraestructura que va a responder inmediatamente a eso? ¿No? Y muchas veces, Alfredo, los gobiernos provinciales son semifeudales, y lo sabe el presidente y lo sabemos todos, y no reconocen la necesidad o la participación que se necesita para construir un nuevo perfil. Entonces por ahí llegan a acuerdos de infraestructura que no cambian la realidad. Eso pasó con la época de Néstor, también grandes obras de grandes líneas de alta tensión que no modificaron en definitiva la economía nuestra. Entonces yo creo que tiene que haber más un cable a tierra, ¿no? Para que se haga un plan estratégico de infraestructura para que nos saque ese 40% de la pobreza, para que genere el empleo, y rompa y regionalice el país, porque la Constitución Nacional habla de la región del país que nunca la concretamos. Yo creo que el espacio es regional, Alfredo, no es provincial, es regional. No, sí. Eso nomás digo. Muchas gracias. Sobre el tema Hernán es de Catamarca, Hernán es de Catamarca, Alfredo, Catamarca, para tu conocimiento. de acuerdo. Uy, este fin de semana estuvimos muy activos en Catamarca. El tema de la regionalización es un tema importante. Yo diría que lo que tradicionalmente fue la mirada, digamos, unitaria del país, digamos, de la capital federal y de las cosas que confluyen sobre el puerto de Buenos Aires, tuvo históricamente esa competencia con Rosario, ¿no? Para ver cuál era el puerto más eficiente. Y, digamos, yo diría que hoy en día se ha consolidado en términos de la unificación del sistema de puertos, digamos, desde Santa Fe hasta La Plata. Pero a la vez, yo diría que el núcleo del poder se ha como desplazado, digamos, a lo que es, digamos, el sector de la zona núcleo, ¿no? Es decir, hoy en día los niveles de producción, digamos, que ha alcanzado la zona núcleo, el nivel de infraestructura que tiene la zona núcleo, ha armado, digamos, una base de presión, digamos, de estructura de presión, digamos, que construye un sentido común donde todas las obras se deberían hacer en ese lugar, ¿no? Y en esto
coincido en la sobrerepresentación que tiene en general ese territorio sobre la estructuración del poder y del gobierno, pero también las expresiones que tienen como el campo, como, digamos, la lógica de muchas de las cámaras, que lo que piden son sobre, por ejemplo, el transporte, ¿no? Obras en las rutas que atraviesan la zona núcleo. Y bueno, podríamos seguir mirando hasta qué punto quedan representadas digamos, el predominio, digamos, de este sector. Creo que la posibilidad de hacer, digamos, un esquema alternativo, digamos, un fortalecimiento de las regiones rezagadas, supone ponerse fuerte respecto a ese sistema de presión. Y eso tiene necesidad de tener un programa claro, es decir, un programa de obras que se vea, digamos, y que se vea cómo se prioriza, ¿no? Es decir, que se expliciten las obras que se podrían hacer y en la selección quede claramente evidente, digamos, cómo es la distribución de los recursos, pero también, digamos, la posibilidad de armar solidaridades regionales, ¿no? Cuando nosotros miramos la estructura regional, hoy en día se ha legislado. Es decir, normalmente construir regiones es un paso, una herramienta, digamos, para poder caracterizar ciertos problemas y distribuirlos territorialmente. Pero hoy, digamos, cuando uno habla de regiones, se refiere a una cuestión que jurídicamente tiene consecuencias, que son las regiones que se han establecido entre sí. Y, por ejemplo, si hablamos del noreste y noroeste, hoy en día se habla del norte grande, pero en la constitución de las regiones, por ejemplo, Santa Fe no está formando parte del norte grande, aunque hay una parte del Santa Fe y una parte de Córdoba que tiene, digamos, intereses claramente en común, digamos, con lo que es el norte. La Rioja se ha ido corriendo, a veces es Cuyo, a veces es el noroeste, pero la ley ha quedado del lado del noroeste. La Pampa se considera la Patagonia, y esto, digamos, también ahí la diferencia, digamos, los límites del Comahue, etcétera, aparecen, digamos, como que a veces se nos desdibujan. Y la provincia de Buenos Aires no pertenece a ninguna región, ¿no? Es decir, cosa que está claro, digamos, que ese recorte jurídico, digamos, no puede ser permanente. Nosotros por eso, digamos, en general, no hablamos de regiones, hablamos de unas zonas de análisis, que en general superpusimos dos cosas, que es las tres franjas estas de las que hablamos, y por otro lado, la caracterización un poco ambiental, porque suponemos, o tomamos como criterio que las características ambientales inducen determinado tipo de producción, ese tipo de producto principal induce determinada estructuración social, y esa estructuración social a la vez distribuye el sistema de ciudades. Es decir, nosotros vemos que en las zonas, por ejemplo, supónganse, en el norte, en el noroeste está la Puna, aparece el sistema de valles donde está el sistema de ciudades, etc. Aparece la Yunga y después el Chaco Seco, que históricamente fue leído como un gran vacío, que era un vacío lleno de gente, pero, digamos, y que hoy es una de las áreas en transición, porque si nosotros miramos lo que tradicionalmente es el Chaco Seco, hoy es el área de expansión agraria, ya sea del paquete tecnológico, digamos, de la soja, o incluso de nuevos frentes ganaderos, ¿no? Entonces, claro, esa área que en general era un área olvidada y es un área muy activa, y diría un área en conflicto, como toda área en transición, porque hay desmonte, porque hay cambios en la propiedad de la tierra, porque hay, bueno, escribanos que, digamos, que escrituran campos donde están llenos de gente que la terminan sacando, ¿no? Entonces, y lo mismo podríamos seguir, digamos, analizando la costa del río Paraná, los esteros de Iberá, la costa del río Uruguay, lo que es la selva paranaense, digamos, en Misiones, ¿no? Pero, claro, ahí tenemos un montón de regiones que no respetan necesariamente los límites provinciales, pero que internamente están teniendo una problemática común y requieren una infraestructura común, ¿no? Por ejemplo, fíjense, nosotros decimos Misiones tiene Yacyretá y produce un porcentaje grandísimo de la electricidad que se consume en este país, pero no está integrada a la Red Nacional de Energía. Y ni Misiones, ni el Chaco, ni Formosa, ni Corrientes todavía están integradas a la red de gas porque se suspendieron las obras, digamos, del gasoducto del noreste, ¿no? Es decir, abandonada, digamos, durante el gobierno de Macri. Entonces, claro,
tener gas, electricidad, ruta, digamos, bioceánica que vincula horizontalmente, digamos, estos espacios, bueno, evidentemente cambia estructuralmente las condiciones. Ahora miremos cómo es el sistema de ciudades, ¿no? Por ejemplo, el noroeste es un sistema de ciudades lineales que se organiza a través de los valles, ¿no? Entonces tenemos unas ciudades, cabeceras administrativas, centros de acumulación rural, con algún nivel de producción industrial importante, y, digamos, los valles en general, antiguas regiones rurales que hoy tienden a convertirse en segunda residencia, con proyectos turísticos y ese tipo de cosas. Y en la Puna aparecen sobre todo proyectos mineros, ¿no? Y, digamos, también con toda la conflictualidad que tiene, digamos, tanto la minería como el litio, digamos, en términos ambientales. Bueno, cuando vamos a la zona del Chaco Seco, las ciudades están dispersas. Digamos, hay unas alineadas alrededor de la ruta, digamos, que va de Resistencia a Salta, y hay otras que están alineadas en la ruta que va de Saespeña ¿cómo se llama?, a La Banda, a Santiago. Ahí vemos con pequeños alineamientos de ciudades, pero el tema urbano, los sistemas de servicios, el acceso a la educación, el acceso a la salud, tiene que ver con la cantidad y complejidad de las ciudades, digamos, que están ofreciendo esos servicios. Quiere decir que ese territorio requiere una redistribución, requiere una infraestructura que dinamice de otra manera los flujos, ¿no? Y esto, digamos, es un poco los temas, digamos, que aparecen en esta discusión, si hay un modelo territorial que se pueda consensuar y donde se puedan leer con claridad cuáles son los beneficios de determinadas intervenciones. Había otra pregunta, yo no sé si... Está muteado. Sí, perdón, Sí. estaba muteado y estaba leyendo una pregunta, o un aporte, me parece, que da Daniel. Los temas sobre tensiones territoriales deben resolverse a nivel de grandes regiones, NEA, NOA, Patagonia, Cuyo y Pampeana. En cada gran región existen temas unificadores en donde la interacción nación-gran región puede fluir mejor y atenuar conflictos. Creo que un poco todo lo que estuviste hablando vos. Perfecto. Si me dejan, voy a colgar algunos planitos de estos que... Hay alguna preguntita más, si querés Bueno, perfecto. te la leo rápido y veo, ¿no? Perfecto. Quien sigue preguntando es Jorge, o sigue opinando. Los poderes políticos, se me fue. Ah, porque vos presentaste el... Pero está ahora, en parate. Sí, parate que tengo que... Ahí está. Ahora sí. Yo lo sigo Ya lo vi, viendo. ya lo vi. Sí. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Los poderes políticos locales requieren obras públicas que muchas veces son incompatibles con un modelo nacional. Creo que hay un déficit de liderazgo que dificulta la planificación central. La regionalización puede ser un camino. Lo mencionó Alberto y Cristina, pero no se avanzó demasiado. Bueno, yo creo que hace muchos años que venimos hablando del proyecto. Y aunque conocemos algunos rasgos del proyecto, también tenemos la sensación de que el proyecto, digamos, en términos de confrontación, digamos, de quién tenemos enfrente, sabemos muy bien quiénes están los que tienen un proyecto que se parece y quiénes tienen un proyecto que es absolutamente antagónico. Pero en términos de cuál es la sintonía fina del proyecto que levantan los que se parecen, me parece que es un trabajo que está en construcción. Que tiene esta dificultad, en la medida que nos empezamos a poner finos, se pone fin a la discusión y es más difícil construir los grandes acuerdos, ¿no? Pero por otro lado, en la medida que no podamos tener una sintonía fina, un listado de obras, un listado de prioridades, una distribución territorial de esas transformaciones, bueno, es decir, el proyecto es como un deseo, es como como una idea, pero, digamos, termina siendo poco concreto, ¿no? Es decir, en realidad aspiramos a que, y esto lo hemos dicho durante mucho tiempo, que la política pueda tener de alguna manera un programa. Que el programa no sea un libro que se presenta para las elecciones, sea un sistema de grandes compromisos, ¿no? Incluso que ese programa se pueda concertar con la sociedad, que el Consejo Económico Social o los organismos que se estructuran
puedan firmar un acuerdo social alrededor de un proyecto por un periodo más o menos largo, por unos 10 años, que comprometa un sistema de créditos, que comprometa un sistema de presupuestos o unas líneas presupuestarias de largo plazo, que comprometa unos listados de acciones. Ahora, esto es una construcción, es decir, no es una construcción que se realiza muy rápido. Y como les decía al principio, es una construcción que supone poner un documento sobre la mesa y empezar a hablar sobre cosas concretas y que empiecen a aparecer las diferencias alrededor de esas cosas concretas. Por eso creo que el documento tiene que proponer escenarios y que el acuerdo a lo mejor no se construya sobre el mejor escenario, pero se construya sobre el posible o el deseable, digamos, el oportuno, digamos, el conveniente, ¿no? Pero que, digamos, una mayoría consistente está dispuesta a sostener. Y esto, bueno, me parece que es la construcción política. Bien, enmarcado en todo este tema político, Julieta pregunta o consulta, ¿cómo ves el tema de resolución de conflictos de ministerios a través de la jefatura de gabinete? ¿Hasta dónde puede ser eficaz? Digamos, esto, digamos, hasta ahora nunca he visto que haya sido eficaz. Lo podemos dar por contestado, Alfredo, si querés. Creo que, bueno, ojo que hubo grandes coordinadores de gabinete. Yo creo que Capitanich fue un gran coordinador de gabinete y Alberto en alguna medida también lo fue. Está bien, Alberto tenía un presidente muy potente, digamos, ¿no? Es decir, pero Aníbal Fernández creo que también fue un buen coordinador. Pero digamos, me parece que es difícil y, digamos, en la actualidad, bueno, me parece que tiene dificultad, digamos, en la coordinación de gabinete para abarcar la totalidad, ¿no? Es decir, no quiero convertir esto en una interna, sino simplemente, no me estoy refiriendo a la persona, sino a la institución, digamos, si realmente... Claro. Yo sí creo que nació tener gabinete. Por ejemplo, en tiempos de Menem el gabinete funcionaba, ¿no? Independientemente del perfil, digamos, que pueda haber tomado el gobierno, uno veía un gabinete funcionando. Me da la sensación que hay una tendencia muy grande en general en la política, la bilateral, ¿no? De manera que los conflictos los termina absorbiendo el presidente. Por tanto, a lo mejor la pelea en el gabinete internaliza los conflictos en la sociedad y de alguna manera los va resolviendo, los va midiendo, porque lo que sucede es que cada ministro se articula con una parte de la conflictualidad social, toma compromisos con esa parte de la conflictualidad social y los manifiesta sectorialmente. Entonces, claro, la construcción del proyecto común debería ser, digamos, la síntesis de ese colectivo. Y me parece que cuando el presidente intenta, los presidentes, ser la síntesis personalmente, digamos, se les vuelve muy difícil. Perfecto. Sigo con otras cositas, así después podés seguir con con el Power. Los comités de Cuenca en realidad... Siempre son opiniones personales, no la opinión del Ministerio. No, pero está perfecto, además porque justamente la jefatura de gabinete nació como una cosa, como un híbrido, ¿no? Para un sistema parlamentario que no existe en Argentina. Claro. Bien. Sí, era la negociación con el suelo radical del parlamentarismo. Exactamente. Miguel nos dice, Alfredo, vos hablaste sobre Corpus. En los 70, Agua y Energía prácticamente listos los planos para hacer una gran presa del Paraná Medio. ¿Puede rescatarse ese proyecto? Son muy cuestionadas las presas grandes en ríos grandes. Y la del Paraná Medio, cuando miramos todos los proyectos que había en cartera, es uno de los que tenía más objeciones. No así Corpus, que en ese sentido hay bastante consenso que es una obra muy importante porque produciría más energía que Yacyretá, con menos efectos ambientales y con efectos muy positivos sobre el caudal del río Paraná, ¿no? En eso nosotros estamos persuadidos de un tema que habría que poner en discusión.
En general, las provincias petroleras cobran regalías y las regalías son un ingreso muy importante para las provincias petroleras. Y existe una pauta nacional de cómo se distribuyen esas regalías. La producción de energía eléctrica tiene unas regalías muy inferiores y no entiendo por qué son inferiores. Y en general se discuten bilateralmente. Comenzaron con la represa de Salto Grande y no es un sistema equivalente, digamos, el tipo de ingreso que produce la producción de energía eléctrica hidroeléctrica. Pensamos que esa es una cuestión que habría que discutir por varias razones. Primero, porque significaría un ingreso legítimo, digamos, de pago de servicios ambientales para las provincias que tienen represas en su territorio, es decir, que han desafectado parte de su territorio para prestar, digamos, ese tipo de servicio. Quiere decir que, así como hoy Chubut, Neuquén o Santa Cruz distribuye incluso municipalmente parte de esas regalías, bueno, una provincia como Misiones le vendría muy bien, digamos, en proporción a la cantidad de energía que produce, tener acceso a una riqueza que le permita, por ejemplo, preservar con mayor facilidad los bosques y el medio natural, que todos estamos de acuerdo que habría que preservar, ¿no? Entonces, uno mira el mapa de la región y dice, bueno, los paraguayos y los brasileros tienen en ese lugar, digamos, las mayores plantaciones de soja, ¿no? Y, digamos, Misiones podría tener un proyecto de deforestar y plantar soja. Bueno, ¿hasta dónde el resto del país está dispuesto a ayudar a Misiones para que siga manteniendo el ambiente y que no se tenga que defender sola, como pasa ahora en términos de la defensa del ambiente? Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, supóngase, Misiones tiene una ley que impide exportar madera que no tenga un procesamiento previo. Y hoy escuchaba en la televisión que Corrientes y Chaco, creo que es, exportan madera en rollizo para la industria de la construcción en Estados Unidos, ¿no? Es decir, entonces es extractivismo puro, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay, me parece, el tipo de instrumentos que hay que revisar para ver cómo es este federalismo, digamos, que considera las cuencas como un insumo importante, cómo hay una lectura de cómo es la economía del agua y en qué medida la economía del agua contribuye a la distribución de recursos, digamos, en el sistema, hasta qué punto la zona núcleo no paga nada por el agua y cuando exporta soja, un porcentaje importante de lo que exporta es agua, ¿no? Bueno, digamos, estas son cuestiones que tienen que ver con esta distribución territorial de las oportunidades y distribución, digamos, nacional de los recursos, ¿no? Es decir, o redistribución nacional de los recursos. Bien, sigo. Les pediría a los compañeros que paremos con las preguntas, porque hay muchas, o los comentarios, y yo los termino rápidamente, así Alfredo puede seguir con su exposición que ya está en pantalla. Daniel nos dice, los comités de cuenca en realidad no funcionan como escenarios de desarrollo, son solo un marco político sin acciones de avance sobre las mejoras territoriales. Otro ejemplo de ineficacia es el norte grande argentino. Bueno. Roberto España dice, la regionalización como estructuración entre dos o más provincias es una fantasía irrealizable. En los términos planteados son imposibles. ¿Qué provincia va a ceder potestad a favor de representantes de otras provincias? A lo sumo podrá desarrollarse con intervención del gobierno federal, proyectos comunes con financiación externa. Julieta dice, le agrego el tema del Consejo Económico Social, está interactuando con él. No sé qué quiere decir con eso, pero ¿quién es él? Además de consenso fiscal y ley de coparticipación. Después, en todo caso, al final, Julieta explica lo mejor. Mario Burkun, si no está claro el papel de... ¿Cómo, perdón? Hemos tenido bastantes reuniones con el Consejo Económico Social y de hecho expusimos estas ideas del plan en el Consejo Económico Social y fue muy interesante la aceptación que tuvieron. Es decir, en general... perfecto. A esto se refiere entonces Julieta. Gracias. Esto ha sido positivo. Lo mismo pasó con, digamos, el Consejo Federal de Ministros de Obras Públicas, ¿no? Es decir, donde por lo menos el enfoque del tema, los criterios generales de distribución de las obras en general fueron mirados con
bastante aceptación, ¿no? Asumiendo que hay muchas provincias que son de la oposición o neutrales, digamos, en términos de esta conflictualidad, ¿no? Pero, digamos, hay un nivel de interés digamos, de las distintas provincias que va más allá de la mirada política coyuntural, ¿no? Y que son necesidades de desarrollo, digamos, de estas sociedades, ¿no? Y que, es decir, en eso es posible, es claramente posible definir si una provincia se considera incluida o no dentro de determinadas líneas nacionales. Después va a aparecer la pregunta si le preocupa más la ciudad capital o el problema de los wichis, ¿no? Es decir, pero, digamos, pero claramente, digamos, hay unas ciertas grandes líneas donde los intereses provinciales aparecen unidos. Y respecto de la imposibilidad de asociación entre provincias, yo no coincido en eso. Es decir, cuando hay una posibilidad que le conviene a dos provincias, digamos, yo creo que hay muchas posibilidades de asociación. Y sobre todo, digamos, cuando eso tiene una economía por atrás, o sea, cuando hay un recurso para compartir, digamos, al cual se puede acceder y que se gerencia de manera compartida. Yo por eso creo que los comités de cuenca deberían manejar una economía de la cuenca. Es decir, deberían empoderarse teniendo incidencia sobre esa economía, ¿no? Y qué sé yo, para poner un ejemplo muy chico, ¿no? Es decir, hoy en día digamos, se discute quién cobra las multas de los que contaminan, ¿no? Y entonces uno podría decir, bueno, el comité de cuenca podría cobrar las multas, y que las multas no sean simbólicas, sino que las multas sean un ingreso importante para realizar las obras que el comité de cuenca necesita, pero que a la vez las multas sean lo suficientemente grandes como para que un industrial le convenga cambiar la tecnología para tener una tecnología menos contaminante, porque la inversión puede ser menor que la multa, ¿no? Es decir, la inversión en el tiempo genera economía respecto a pagar la multa, ¿no? Así que es la discusión que hay si es una multa como un permiso para contaminar, ¿no? Entonces, bueno, como ven, todos estos temas son polémicos, si yo los tiro sobre la mesa no como cosas cerradas, sino como temas que pueden empezar a abrir una discusión, pero también nos abren posibilidades que en general no tenemos, ¿no? Es decir, si las cuencas, por ejemplo, pudieran definir cuáles son las obras que se van a hacer, ¿no? Y esto supongo una negociación entre las provincias respecto a cuáles son las obras, cuáles son los caudales que se administran, se puede tener un plan de manejo de la cuenca, y este plan de manejo incluso puede tener una modelización donde las decisiones se pueden medir en sus impactos. Bueno, es decir, la administración de una cuenca es una cosa que funciona con cierta racionalidad. Y esto no lo estamos inventando. En Francia funcionan así, en Alemania funcionan así, en Brasil funcionan bastante así, ¿no? Es decir, en Brasil se pagan derechos, más que derechos, servicios ambientales, ¿no? Es decir, hasta el punto, por ejemplo, cuando se hace una presa no se expropia, sino que se le paga a los dueños de la tierra esos servicios ambientales todo el tiempo que tenga viva la presa, ¿no? Es decir, o sea que, qué sé yo, nosotros tenemos ciertos patrones culturales, digamos, de cómo se administra el poder, que a lo mejor admiten revisiones, digamos, poner otras posibilidades sobre la mesa. Bien. No sé si querés leer vos directamente lo que está planteado después. Voy a pasar muy rápido estas imágenes porque tengo miedo de haber hablado de muchas cosas que se entienden mejor a veces cuando hay un plano, un mapa, ¿no? Y, Okay. Y si están de acuerdo, digamos, yo no sé si se ve bien. Sí. ¿Aparece el mapa o aparece también lo que hay al costado? ¿Sí? El mapa, ahí está. Ahora está mejor pantalla completa. Bueno, el Ministerio del Interior hizo una encuesta con todas las provincias preguntando cómo se sentían integradas dentro del modelo, digamos, productivo, de desarrollo nacional. Entonces, en eso, las respuestas las organizaron alrededor de los ejes, entre profundizar la integración y revisar la integración, que era una opción, o también la segunda opción tiene que ver si hay que profundizar el modelo o hay que transformarlo. Y de golpe es interesante. Las provincias que tienen que ver con la zona núcleo en general, que tienen que ver con la agroexportación, más claramente, todas estaban en un área de confort, digamos que
mayor integración y profundización del modelo. En general, las provincias del norte y algunas de la Patagonia, digamos, estaban en que hay que revisar cómo es esa integración. Había algunas que estaban claramente en desacuerdo, ¿no? Una es Ushuaia y Jujuy, ¿no? Es decir, digamos, planteaban mayores dudas respecto a cómo se va produciendo esa integración. Quiere decir que acá hay una, digamos, una cuestión, digamos, para revisar de cómo está distribuida la economía y la producción en la nación, y que hay sacando la zona núcleo, digamos, hay una cantidad interesante de jurisdicciones que están pidiendo revisar a fondo cómo se está funcionando. Hoy en día, si nosotros hacemos un diagnóstico, vemos que la población económicamente activa tiene dificultades para acceder a un empleo formal. Vemos que el Producto Interno Bruto Nacional tuvo su máxima en el año 2015, que era más o menos 600.000 millones de dólares. Y desde entonces hasta ahora, digamos, en el 19, digamos, retrocedió alrededor de 150.000 millones de dólares. Estamos en 450 hoy en día y, digamos, habría que ver, digamos, cómo son las últimas cifras. Históricamente, los momentos de mayor incidencia en la obra pública significaban entre el 4 y el 5% del PBI en inversión física. Cuando miramos, digamos, al final del gobierno de Macri, no llegaba al 1% del PBI. Y, digamos, en los años de los Kirchner, digamos, llegó al 4%, 3,5%, 4%, un gran esfuerzo también saliendo de la crisis, que estaba al 1%, llevarlo hasta el 4%. Quiere decir que al pensar un plan de desarrollo tenemos dos variables que pueden evolucionar favorablemente, o por lo menos que es la presión que nos interesa. Una es aumentar de nuevo el PBI, y en esto podemos decir que podemos tener un horizonte razonable, que es volver a los niveles que teníamos en el 2014-2015. ¿no? Es decir, no estamos proponiendo una utopía, estamos proponiendo volver a un nivel de cuando crecíamos al 4% o 5% anual. Segunda cosa, tomar conciencia de la importancia que tiene la infraestructura y la obra pública. No hay que decir que durante las elecciones la obra pública era como una mala palabra, digamos, era un ministerio del que no se hablaba en la campaña. ¿Por qué? Y porque toda la campaña mediática durante todo el tiempo de Macri, digamos, avanzó en la crítica, digamos, a la obra pública. Esto quiere decir que volver a instalar la obra pública como un tema importante, digamos, de un gobierno, también supone instalar la transparencia como un tema importante del gobierno. Y esto supone una serie de cuidados, de resguardo en los mecanismos de negociación, en los mecanismos de financiamiento, en la forma de contratación de las obras, que no son un tema menor. Hoy en día, diría, es un tema sustancial para, digamos, la credibilidad social. Bueno, el otro tema, digamos, o variable de diagnóstico, ¿no? Cuando miramos los equilibrios territoriales, van a ver una serie de mapas que nos muestran esta conclusión que les contaba. Si miramos, qué sé yo, no estoy viendo, a ver si puedo sacar esto. No estoy viendo toda mi pantalla, pero si miramos, por ejemplo, el nivel de, digamos, los gasoductos, por ejemplo, estamos mirando acá, o la distribución de agua, el nivel de NBI, digamos, y encontramos que hay regiones, digamos, donde estos temas empiezan a tener problemas serios, digamos, de inequidades, y la periferia de las grandes ciudades, que también son los lugares donde nos aparecen estas restricciones. Si lo miramos en términos de calidad de vida, el acceso a agua y cloaca de red, acceso a gas de red, o el acceso, digamos, a energía, bueno, nos muestra en estos planos, digamos, los que, digamos, cómo claramente el mapa nos está marcando inequidades, y algunos lugares que recurrentemente son el lugar donde encontramos las peores condiciones de vida, ¿no? Entonces, yo creo que ustedes ven toda la pantalla y aparecen, digamos, los elementos que corresponden a cada plano. El último punto que diría de diagnóstico tiene que ver con la debilidad del Estado y su perfil innovador, ¿no? Es decir, la necesidad de poder cambiar, proponer transformaciones, ¿no? Es decir, cuando miramos al Estado, no demuestra
poder dar respuesta a las necesidades que le plantea la población. Y eso tiene un efecto muy importante sobre su legitimidad política. Es decir, el cuestionamiento a la política que vemos todos los días por televisión y el cuestionamiento a la eficacia, digamos, del Estado para dar respuesta a los problemas de la gente, tiene que ser un eje importante. O sea, el Estado tiene que demostrar su eficacia para transformar la realidad. Y, digamos, esto podríamos decir que son ejes, digamos, de planteo de cuestiones de fondo para la formulación del plan. Nosotros, cuando empezamos la gestión, lo primero que hicimos fue tratar de organizar una gran transferencia de recursos a los municipios. Eso fue lo que se llamó la Argentina ACE, ¿no? Y, digamos, básicamente lo que hizo fue preguntarle a los municipios cuál puede ser un listado de obras indispensables. En eso pudimos atender las necesidades de cerca de 1.900 municipios. En este momento hay más de 1.200 obras en marcha, con lo que se llamó el programa Argentina ACE, que, digamos, ha tenido un nivel interesante, digamos, de resolución. Cuando empezamos a analizar sobre esta mirada regional, perdón, acá estoy viendo, me parece una cosa que... me rayó la pantalla, que es como una herramienta para dibujar, que apareció. Cuando miramos los problemas, organizamos 3 escalas, digamos, 3 distintas escalas o campos de actuación. Uno es lo que llamamos la Argentina soberana, que tiene que ver con la configuración de la matriz de grandes infraestructuras, un poco los temas que hablamos hasta ahora. Un segundo tema es la Argentina urbana, considerando que el 84% de la población vive en ciudades y aparece todo el tema en las áreas metropolitanas, ¿no? Es decir, piensen que el 45% de la población vive en áreas metropolitanas, el 17% en ciudades de entre 100 y 500.000 habitantes y el 23% entre ciudades entre 50 y 100.000 habitantes. O sea, el problema de las ciudades es un tema y en Brasil, por ejemplo, durante el gobierno de Lula se armó un ministerio de ciudades para tratar la problemática de las ciudades. Pero también, entre los problemas generales del territorio, el problema de las ciudades, existe un 16% que vive en localidades de menos de 10.000 habitantes y en el mundo rural, digamos, en establecimientos rurales o en zonas de población dispersa. Quiere decir que es indispensable tener también una línea de programación y una focalización especial sobre este tipo de localidades que están más directamente vinculadas con la producción rural y, digamos, de poblaciones que tienen el mismo derecho que los habitantes de las ciudades a acceder, digamos, a los servicios, a la educación, a la salud, al agua y a la cloaca, es decir, y que en general, digamos, tienen, digamos, importantes niveles de postergación, ¿no? El Ministerio de Obras Públicas, entonces, en lo que son sus competencias, digamos, tiene 2 competencias centrales, digamos, de estas grandes infraestructuras. Una es vialidad, para lo cual se implementan 6 programas viales, y el otro es recursos hídricos, para lo cual implementamos 4 programas hídricos. Asociado con otros ministerios, tenemos, digamos, interacciones con el Ministerio de Economía en lo que es la Secretaría de Energía, con el Ministerio de Transporte en todo lo que es la articulación entre la política de vialidad y la política de transporte, y con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, digamos, en lo que es el tratamiento ambiental, la atención de inundación, etc. Y, digamos, con el Ministerio de Hábitat en todo lo que es la problemática de vivienda, construcción de infraestructuras, etc. Bueno, cuando miramos la vialidad, este mapa del que hablamos es el mapa que tiene los flujos actuales de transporte, ¿no? Y como vemos, digamos, es ese mapa del gran embudo, digamos, que termina en la hidrovía, ¿no? Que termina en el sistema de puertos de la hidrovía y que termina, digamos, en el sistema de grandes ciudades del eje Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, con su extensión a través de la Ruta 9 hasta Córdoba. Es decir, esto claramente es... Vialidad Nacional tiene 40.000 kilómetros de red vial nacional. La red provincial son unos 200.000 kilómetros. Como ven, hay una desproporción bastante grande, ¿no? Y hay 388.000, o sea, casi 400.000, el doble que las vialidades provinciales, que es una red terciaria o municipal, que en general es de la que se ocupan los consorcios camineros, o lo que son, digamos, lo que es el famoso
el mantenimiento de caminos de tierra, ¿no? Es decir, entonces, claro, la pregunta es cómo reformular la matriz vial, de qué manera tener una alternativa que organice esto de otra manera. Por ejemplo, durante el gobierno de los Kirchner, claramente, por ejemplo, la Ruta 40 planteó, digamos, un intento de marcar una ruta que vinculaba unas regiones, digamos, que no estaban entre sí estructuradas. Nosotros estuvimos calculando más o menos cuántos kilómetros de mejoramiento vial, cuando digo mejoramiento es pasar autopista o ruta segura, ¿no? Se producen por año, y esto nos permitió más o menos dimensionar un programa posible. Y esto lleva, digamos, a plantear estos 3 corredores viales de los que hablaba, que parten desde Misiones. Hay que construir el segundo puente entre Resistencia y Corrientes, y la autopista sigue, o la ruta sigue, digamos, hasta los pasos de Sico y Jama, o toma por una variante, digamos, que va hasta Santiago del Estero y La Banda, digamos, y por ahí, proximidad de Tucumán, digamos, esta zona, y por ahí, con Catamarca y La Rioja, los pasos de San Francisco y Piedras Negras. La segunda ruta es la que vincula la ruta 12 con Paraná, Santa Fe y Córdoba, y desde ahí se puede conectar, digamos, con esta salida, digamos, por Catamarca y La Rioja, o la ruta 7, es decir, que sale de la ruta 12 por el puente Zárate-Brazo Largo, atraviesa San Luis y llega a Mendoza al Paso de Cristo Redentor. La ruta 9 es como un atajo que vincula estos 2 sistemas, así como la otra ruta que va de Rufino a San Francisco. Es decir, de manera que hay en ese lugar una posibilidad de pasar dentro de ese corredor de un sistema carretero a otro. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que estamos pasando es de rutas de 2 manos a rutas de 4 manos, es decir, a rutas que tienen 2 carriles en los 2 sentidos. Esto disminuye la accidentología, abarata los seguros, regulariza los tiempos de transporte, es decir, permite, digamos, otra manera de circular en el país. La tercera ruta es la que, como decíamos, se empalma con la ruta Bahía Blanca, y en ese lugar es la ruta 22, digamos, que atraviesa el Comahue. Acá hay un tramo especialmente conflictivo, por si hay alguien de Río Negro, que es, digamos, las obras que estaba construyendo vialidad sobre la ruta 22 generaron desde Roca hasta Chipolete, digamos, la contestación de todos los municipios que están en el camino, porque está convirtiendo en una autopista una ruta que vincula entre sí las ciudades. Entonces, en este momento hemos construido el acuerdo para hacer una segunda ruta de tránsito pesado, de manera que todo lo que es el tránsito muy interno a Vaca Muerta, digamos, pase por una ruta de tránsito pesado y no por adentro de las ciudades. Bueno, y en este sentido podríamos decir que los corredores bioceánicos también contemplan, digamos, el mantenimiento y el mejoramiento de las rutas que atraviesan la Patagonia, ¿no? De este a oeste, sobre todo, digamos, a la altura de Chubut y de Santa Cruz, digamos, ahí en el límite, digamos, la ruta que va a los antiguos, que son rutas indispensables, ¿no? Ahora, este esquema de rutas, digamos, de sentido este-oeste, se articula con una sumatoria de rutas existentes, nacionales, que construyen lo que llamamos la Ruta 50, en homenaje a la Ruta 40. Es decir, la posibilidad de construir una espina vertebral que atraviese el país de norte a sur, digamos. Incluso en este caso, el plano es un poco antiguo, pasa por Bahía Blanca, pero en realidad la seguimos derecho hasta San Antonio Este. De manera que tengamos una espina vertebral de buena factura, que permita articular sobre todo lo que es el abastecimiento interno, la producción de cada región, digamos, con las otras regiones, por un sistema carretero adecuado y que va atravesando por todas las ciudades grandes del centro del país. Entonces, bueno, pensamos que frente al esquema, digamos, del embudo, digamos, que termina en la zona núcleo, estas rutas nuevas o mejoradas, digamos, plantean un esquema alternativo y alientan un sistema de flujos diferentes.
Obviamente, las políticas de construcción de rutas nuevas tienen que ir acompañadas de una política de mantenimiento. Entonces, lo que se propone dentro del sistema de las rutas que sacan la cosecha es, digamos, tener un cuidado especial en el mantenimiento, digamos, tenerlas a punto, y considerando que en los últimos años muchas de estas rutas ya se convirtieron en rutas, digamos, de autovía o de ruta segura, ¿no? Es decir, pero en la revisión de lo que fueron las PPP, o sea, la privatización de Macri, que justamente lo que hacía era que el esquema fuera convertir en autopista todas las autopistas que salen de Buenos Aires, o sea, extender todos esos radios. Bueno, tratar de refocalizar esta inversión, digamos, hacia la conformación de esta nueva matriz. Esto tiene también un complemento, que es que cuando decimos que la estructura ferroviaria copió, en realidad basó, digamos, la estructura carretera, y era una estructura ferroviaria prevista para llegar a los puentes. Bueno, todo lo que es la modernización de la estructura ferroviaria y sus mejoras competitivas respecto a por dónde sacar la cosecha, hace que la nueva estructura carretera no compita con la estructura ferroviaria. Y, digamos, la reactivación que se pueda producir de los ferrocarriles, bueno, contribuya con este esquema histórico de cómo, digamos, seguir abasteciendo estos esquemas de exportación. Pero bueno, ahí tenemos planteado uno de los dilemas, ¿no? Es decir, ponemos otra alternativa posible, hicimos las cuentas para demostrar que esa alternativa en 8 años es posible de construir, o sea que esa nueva matriz puede estar funcionando, digamos, en 8 años, y esto, digamos, planteado como un esquema para vialidad. No crean que es fácil, digamos, la discusión. Los sectores que presionan sobre vialidad, digamos, son muy potentes, y en general hay como una lógica, digamos, que es la lógica del mercado, que dice que la construcción de obras debe seguir, digamos, el nivel de solicitación que presenta el mercado, y esto construye como una naturalización del mercado formateando nuestro territorio, ¿no? Siendo conscientes que el mercado no se hace cargo de las contradicciones que produce, o sea, de las inequidades a que da lugar, o de la diferencia, digamos, de acceso a oportunidades, digamos, sobre el territorio. Bueno, en el plan de recursos hídricos, digamos, hay básicamente 4 programas. El primero tiene que ver con instalar el tema del agua como un tema central, digamos, de las políticas del gobierno. Esto supone con fortalecer los comités de cuenca, supone con hacer los planes de manejo de cuenca de todas las cuencas interjurisdiccionales que tenemos en el país, y la invitación a las provincias a que realicen también planes de manejo de sus cuencas internas y que fortalezcan los comités de cuenca de sus cuencas provinciales. Es decir, en esto, toda la política de preinversión de este año se ha orientado a la contratación de los planes de manejo del país. Quizá una de las más sonoras es la de bajos submeridionales, que contrató en este momento el CFI, y nosotros en este momento estamos con varias de estas cuencas, por ejemplo la del río Senguer, o la del río Santa Cruz, o digamos, la del río Salí, ¿no? Es decir, que son todos ríos con un alto porcentaje de conflicto, pero a la vez con altísimas potencialidades, ¿no? Y en esto nos preocupa especialmente todas las cuencas de la Patagonia, porque la pregunta que nos hacemos y que esperemos que nos contesten los comités de cuenca es si los ríos que atraviesan las zonas áridas del estepa no pueden reproducir, digamos, lo que sucedió en Neuquén. Si no se puede pensar que haya áreas prósperas de... Hoy en día, por ejemplo, está muy en boga la producción de alfalfa, o incluso la ampliación de nuevos frentes de ganadería, si, digamos, este tipo de habilitación de áreas de riego no se podrían implementar. Los estudios de FAO, digamos, para la Argentina dio que se pueden habilitar 6 millones de hectáreas nuevas de riego, de las cuales un 20% o 17% serían para agricultura, y el resto serían para forraje y ganadería.
pero, digamos, nos parece que es una hipótesis que hay que explorar y que los comités de cuencas son importantes. Claro, siempre que hablamos de la ampliación del frente agrario aparece el tema de la propiedad de la tierra. Y en la realización de obras de riego aparece la pregunta de qué manera el Estado captura el incremento del valor de la tierra donde se han producido estas obras, ¿no? Es decir, entonces, bueno, ¿cómo es esta relación entre propiedad de la tierra, ampliación de las áreas productivas y costo de las obras de infraestructura que deben establecer, digamos, algún tipo de relación? Como ven, no son temas fáciles. Lo miro al Pinda, que alguna vez hemos hablado del tema en Chubut, y bueno, claramente son políticas difíciles de implementar. La idea es avanzar hacia la construcción de un pacto federal del agua, donde las provincias pacten un criterio de manejo de ese recurso y la Secretaría de Recursos Hídricos ordene la inversión en grandes obras de infraestructura, de redes de agua y cloaca, etcétera, respecto a la posibilidad de ir cumpliendo ese pacto, ¿no? Es decir, entonces esto, bueno, pone al Estado en una cierta capacidad de producir elementos que alienten, digamos, esta negociación. Bueno, sobre el plan de recursos hídricos, limito simplemente este mapa. Hay en la Argentina la posibilidad de tener 10 represas en construcción, ¿no? Es decir, en este momento se está ampliando Yacyretá, está produciéndose 3 turbinas más, digamos, en Yacyretá, se está construyendo la Néstor Kirchner y Ceperni, hay construcción de represas en San Juan. Tenemos en conflicto parada, digamos, un proyecto de represa en Mendoza, que es un proyecto de la provincia y que no tiene acuerdo de La Pampa, Neuquén y la provincia de Buenos Aires, o sea que es una obra esta que están trabadas en la Suprema Corte de Justicia. Estamos terminando la licitación de Chihuidos y esto, digamos, yo creo que en muy breve plazo se va a anunciar que se inician las obras, o sea, piensen que esto lo licitó Cristina, no se resolvió la adjudicación de la obra durante todo el gobierno de Macri, se venció el proyecto de financiación, se le pidió a las empresas que propongan una nueva alternativa de financiación. En este momento el Ministerio de Economía está en proceso de aprobación del nuevo mecanismo de financiación. Una cosa que es importante es pensar que estas son obras que encuentran financiación y que a la vez encuentran el recupero de esa financiación, o sea, después se pagan. No es tomar deuda para convertirla, digamos, en un gasto diferido, es tomar deuda para hacer una inversión que después, digamos, se recupera. Sobre esto hay proyectos de obras en Tucumán y Catamarca, digamos, había una obra que era Potrero del Clavijo, que fue bastante cuestionada, digamos, por varios sectores y que no tenía desarrollado el proyecto de geodesia, digamos, suficientemente consistente, digamos, como para poder... Y lo que apareció es la posibilidad de 2 o 3 obras de menor envergadura, pero, digamos, más aceptadas, digamos, en la región. Aparece también una obra importante en Salta, también está en el límite, digamos, en el límite con Formosa, era algo así como, nosotros le llamábamos el salto al tigre, pero tiene otro nombre, pero digamos, también por el Comité de Cuencas fue propuesta una segunda obra que entró en la instancia final de preinversión y en la instancia de discusión, digamos, social, digamos, lo que son las asambleas públicas que posibilitan esas obras. Bueno, está siempre el tema de Corpus, digamos, como tema pendiente, y digamos, bueno, esto supondría, digamos, cambios sustanciales en términos de la capacidad de producción de energía. Nosotros con estas represas podríamos alcanzar el 40% de la producción energética con obras hidroeléctricas y salir de lo que es hoy, que es cerca del 90% la producción de energía eléctrica con gas, ¿no? Es decir, bueno, esto no quiere decir que no tenga sentido explotar el gas, sino que el gas puede usarse para otras cosas. Incluso que el gas se puede exportar.
y esto sabemos que tenemos tanto en Chile como en Brasil, digamos, una clientela ansiosa, digamos, de este tipo de exportación. Bueno, hay también, digamos, 7 obras en ejecución de acueductos. De estos acueductos hay algunos que son de provisión de agua potable, que los está haciendo el ENOSA, y hay otros que son de riego, ¿no? Es decir, tenemos también 27 obras en proyecto de, digamos, transferencia de agua. En general, 60% es por agua potable, 35% mezcla agua potable y producción. 4% son exclusivamente de producción y un 1% es estrictamente de agua potable. Bueno, en esto los acueductos son el acueducto del norte santacruceño, el acueducto del noroeste de la provincia de Buenos Aires, una obra muy, muy, muy solicitada. El acueducto del Río Negro, el acueducto costero de Buenos Aires, el acueducto de la Herradura Villafaña en Formosa, el acueducto interprovincial Santa Fe-Córdoba, que se está siendo financiado, creo, por fondos cataríes, y el acueducto de desarrollo formoseño. Cuando miramos las obras, son obras de alrededor de $1.000 millones cada uno, ¿no? O sea que no son temas menores, y digamos, la decisión de realizarlas o no son obras, digamos, de largo plazo. Bueno, en términos de las redes de agua, que es un problema que aparece y que vincula un poco la Argentina soberana con lo que llamaríamos la Argentina urbana, bueno, es el tratar de pasar, digamos, a un 89% de provisión de agua de red, ¿no? Es decir, que hoy en día estamos, digamos, en este sentido, con déficit de agua segura, digamos, muy grande. Y también, digamos, pasar más o menos al 80% de provisión de redes de cloacales, digamos, digamos, con los temas de agua y saneamiento. Cuando hablamos de la Argentina rural, lo que empieza a aparecer es justamente la preocupación por estas 3.100 localidades, digamos, que digamos, de menos de 10.000 habitantes, ¿no? Es decir, en esto el límite es difícil, porque siempre las localidades que están alrededor de los 10.000 habitantes dicen, bueno, nosotros también somos ciudad y ¿por qué no nos consideran la Argentina rural? Pero por otro lado son ciudades que en general quedan relegadas a la hora de establecer prioridades. Y en este caso lo que nos interesa es priorizar este programa, es decir, que lo que es, digamos, la atención, sobre todo en términos productivos, de soporte productivo de estas localidades, digamos, marca un eje de prioridad. Tanto en la Argentina rural como en la Argentina urbana se proponen 6 programas. Uno es el que mencionaba recién, que es el Plan Federal de Agua, que es captación y manejo de agua seguro y tratamiento de efluentes, lechos nitrificantes, pozos ciegos, etcétera, en las áreas rurales. Y después, digamos, los programas son 5 programas más. Pueblos y comarcas, que atiende a los problemas de las obras públicas en las localidades, digamos, urbanas, es decir, esto es salud, educación, pavimentos urbanos, alumbrado, equipamientos deportivos, equipamientos culturales, etc. Nosotros especificamos una cosa en lo que llamamos las redes de infraestructura de cuidados. Esto tiene que ver, tuvo mucha influencia en todo lo que fue la política sanitaria durante este año, digamos, de la pandemia. Tuvo que ver con la construcción de estos hospitales de emergencia y digamos, de dar respuesta a los problemas de la pandemia, pero también tiene que ver con temas de cuidados de la mujer, de equipamientos que tienen que ver con minoridad, con ancianidad, con tratamiento de adicción, etcétera. Todas estas instancias donde el Estado, históricamente lo llamamos políticas sociales, y hoy en día, digamos, aparece esta noción de cuidado, digamos, muy impulsado sobre todo, digamos, por los sectores que reivindican el tipo de trabajo que habían realizado históricamente las mujeres, ¿no? Y que, digamos, era mirado como un trabajo no remunerado y digamos, y que hoy en día adquiere una dirección de la cual el Estado debe atender. El tercer programa tiene que ver con la infraestructura productiva, que tiene que ver con el apoyo a los municipios, todo lo que tiene que ver la dinamización de su producción.
Es decir, casi todos los municipios tienen afectado un terreno para parque industrial, pero ese parque industrial nunca empieza a funcionar. Las empresas que están adentro de la ciudad no encuentran financiamiento para trasladarse al parque industrial. Y en este sentido, digamos, el acercar energía, gas, pavimentación, modalidades de gestión, etcétera, de los parques industriales, nos parece que es un punto central hoy. La idea es que la matriz vial estimule el armado de corredores productivos y que estos corredores productivos permitan que las ciudades se enganchen dentro de estos corredores, promoviendo parques industriales, ¿no? Así, de manera que haya una distribución de la producción, digamos, sobre los territorios y sobre las rutas de mayor flujo. El cuarto programa tiene que ver con infraestructura ambiental. Esto tiene una dimensión de hídricos, que es toda la atención de inundaciones, obras de defensa costera y redes de drenaje pluvial, pero también tiene que ver con el Ministerio de Medio Ambiente, el tratamiento de residuos, la disposición final de los mecanismos ambientales. Tenemos un programa de áreas verdes en las ciudades, sobre todo en las ciudades grandes. Nosotros vemos que los municipios pueden mantener las plazas, pero tienen dificultad para mantener los parques. Entonces, acondicionamiento y ayuda de mantenimiento y modalidades de gestión y seguridad en parques, y, digamos, todo lo que tiene que ver con atención de emergencias urbanas. Y por último, hay un programa que tiene que ver con vialidad, que tiene un enfoque muy especial para el programa Argentina Rural, que es apoyo a los consorcios camineros que hacen el mantenimiento de caminos rurales, ¿no? Esto a veces es un apoyo financiero, a veces es ayudarlos a comprar maquinaria. Estamos tratando de que se articule con hídricos para que haya en el diseño del zanjeo y en los niveles de altimetría, digamos, de los perfiles de los caminos de tierra que se mantienen, mecanismos de retención de agua, de manera que podamos tener algún sistema de esclusas que permita administrar administrar y retener, digamos, el agua. Bueno, perdonen digamos, la cantidad de temas, y por otro lado, como siempre, son pasados demasiado rápidos, pero me interesaba que tengan un pantallazo, por lo menos, de los temas que están siendo discutidos en este momento al formular un plan nacional de obras públicas. Hay un tema que no hablé, un poco por respeto, por no tener todavía un acuerdo compartido con el tema de puertos. Pero desde el punto de vista territorial, el tema de la hidrovía ha planteado un tema estructural, que ya lo veíamos viendo, pero ahora ayuda a ponerlo en agenda, que es la tremenda fragilidad que tiene el sistema portuario sobre el río Paraná, ¿no? Si nosotros pensamos que toda la sacada de la cosecha depende del contrato en la hidrovía y del nivel de agua que pueda tener el río Paraná, que viene demostrando que puede tener ciclos secos largos, como por ejemplo esto que estamos viviendo ahora tiene que ver con la Niña, pero, digamos, los expertos dicen que puede ser que se produzcan 2 Niñas seguidas. O sea que esto hasta noviembre va a seguir, digamos, la penuria y se va a prolongar todo el año que viene. Esto lo que lleva es que el país tiene que tener un plan B de sistema portuario. Y ese plan B tiene que ver con uno de estos atrasos, de estos rezagos estructurales, que es la no utilización del Atlántico Sur y el no tener un sistema de puertos moderno y eficiente sobre el Atlántico Sur. Esto supone 2 proyectos. Uno es sobre esto de la redefinición del canal Magdalena y la posibilidad de tener alternativas, digamos. Yo no me animaría a decir, digamos, que es la revisión final de la hidrovía, digamos, en los términos que se venía explotando, pero que sí estamos, digamos, implementando una transición posible. Abrir el canal Magdalena, demostrar la utilidad del canal Magdalena y, digamos, poder tener proyectos de futuro sobre esto. Una de estas cosas tiene que ver con la posibilidad de tener un puerto moderno aguas abajo, digamos, lo que es el puerto de Buenos Aires, pero también con tener un nudo portuario potente en la zona de Rosales, Bahía Blanca, San Antonio Oeste, y podríamos estirar el tema hasta Puerto Madryn, ¿no? Es decir,
lo que hoy está pasando, que los barcos tienen que ir a completar carga en Bahía Blanca, bueno, es decir, si hubiera, digamos, una ruta directa que sacara exportaciones hacia ese sector, digamos, de Bahía Blanca, San Antonio Este, bueno, estos puertos podrían, digamos, tener una mayor vigencia. Esto tiene también que ver con, digamos, un tema pendiente que es el funcionamiento de una línea naviera alternativa a la Ruta 3 en la Patagonia, es decir, que haga el loop en todo el sistema de puertos, digamos, que junta las principales ciudades de la Patagonia. Y con un punto muy importante que es Ushuaia y la proyección de Ushuaia sobre la Antártida, es decir, como un centro logístico competitivo, digamos, que preste soporte, digamos, a todo lo que es el funcionamiento no solo argentino, sino internacional en la Antártida, ¿no? Esto los chilenos lo tienen muy visto y, digamos, desde el punto de vista de la Argentina sería muy fácil hacer acuerdos internacionales como para consolidar, digamos, un centro importante de apoyo digamos, a la actividad, digamos, antártica. Hoy en día el puerto de Ushuaia es un puerto que tiene muchas dificultades, que en los hechos, cuando aparecen los transatlánticos, desplazan a la operación de carga y descarga. Y, digamos, existe una línea naval, Marúa se llama, que en parte es propiedad del sindicato de empleados navales, pero que funciona muy irregularmente. Y, digamos, hay mucha actividad de la Patagonia que podría, digamos, organizarse de otra manera si hubiera un sistema local, digamos, un barco lechero, digamos, que vaya trasladando containers y cargas, digamos, entre los distintos puertos de la Patagonia. Uno de los insumos básicos y supondría trabajos, digamos, de corto plazo es digamos, la provisión de insumos para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Zepernik, ¿no? Es decir, a través del puerto Punta Cala, ¿no? Es decir, que haría digamos, hoy en día los materiales se están trasladando en camiones por la Ruta 3, ¿no? Como, digamos, gran parte de los insumos sobre la producción, digamos, desde Ushuaia. Esto hay actividad petrolera, hay actividad pesquera, hay actividad ganadera, hay actividad metalúrgica, digamos, con el aluminio, digamos, que alentaría, digamos, el desarrollo de esto. Y ni que hablar con lo que ha sido el eje petroquímico en el puerto de Bahía Blanca, ¿no? Que hoy en día, digamos, digamos, son como capacidades de actividades que piden ampliación, ¿no? Es decir, la producción de fertilizantes, por ejemplo, en este país, digamos, hoy en día tiene un campo de actuación que no está cubierto, digamos, por la producción nacional. Pues bueno, este tema del uso del mar, con lo cual podríamos hablar también de la industria pesquera, ¿no? Y del traslado de la industria pesquera, digamos, lo que viene sucediendo es la captura de Mar del Plata hacia el sur, y esto que ha quedado Mar del Plata como el lugar donde se concentran los frigoríficos, pero ya no se concentra la captura y tiene que competir con el procesamiento que se produce en los propios barcos, ¿no? Incluso las políticas de defensa, digamos, de la fauna, digamos, en el mar argentino, ¿no? Entonces, bueno, en esta lectura, digamos, del territorio no quisiera dejar pendiente este tema del mar y digamos, la organización del sistema de puertos. Una cosa que es interesante, la semana pasada tuvimos una discusión con uno de estos expertos en el sistema portuario y nos demolió toda la estructura de puertos de la Patagonia, como toda la hipótesis de los corredores bioceánicos, ¿no? Está claro que, digamos, no solamente hay un sistema de intereses, sino una manera de percibir la realidad que no le interesan los corredores bioceánicos, sino le interesa, digamos, el desarrollo de los puertos de la Patagonia. Pero, bueno, por eso es que ahí aparecen dilemas, ¿no? Es decir, cuando aparecen dilemas uno tiene que saber que determinadas decisiones va a encontrar un bloque social en contra, con el cual hay que negociar o hay que constituir otro poder alternativo que pueda neutralizar la capacidad de presión de ese bloque social, ¿no? Es decir, y evidentemente eso va a suponer desarrollar las dos cosas, pero no necesariamente que se desarrolle todo en una de las opciones y, digamos, se deje en vía muerta, digamos, las otras opciones.
Bien, Alfredo, no sé, Pinda, qué opinás, pero ya estamos sobre las 9 casi. Hay un montón de preguntas, gente que pide la Imagino, sí. palabra. La verdad que mucha tela para cortar, Alfredo, ¿no? Este, con lo cual, quizás te volvamos a llamar en algún momento y agarremos algunos temas específicos para, digamos, hoy hemos tenido una visión muy global de todas las cosas. Y Claro. acá va a haber cosas muy específicas que nos va a interesar ver en particular. Por región, todo este tema de los ejes transversales y bioceánicos va de la mano de resolver el tema del Mercosur ampliado, va de la mano de lo que pasa en Brasil, va de la mano de lo que termina siendo Chile, va de la mano de demasiadas cosas de la geopolítica, con lo cual es todo un tema que evidentemente hay que medirlo en esos términos. Es importante, ¿no? Porque la discusión entre insularidad o integración no es una discusión coyuntural, pero en términos coyunturales se nos presenta adversa, ¿no? Entonces, hay signos de esperanza, digamos, lo de Chile, en alguna manera lo de Perú, en alguna manera lo de Colombia, ¿no? Es decir, generan esperanza. Lo de Uruguay genera desesperanza, ¿no? Es decir, y en ese marco, bueno, digamos, el país va a poder hacer lo que el conjunto de condiciones que se le imponen, digamos, le va a permitir hacer. Ahora, yo creo que es bueno tener dos escenarios, es decir, si tenemos una política de integración, las cosas que habría que hacer son estas. Si tenemos una política de insularidad, las cosas que hay que hacer son estas. Y esto, digamos, me parece que es importante tenerlas planteadas, no tenerlas que inventar cuando se nos presenta la coyuntura. Fantástico eso, me parece muy bien. Pinta, ¿querés armar un cierre? No, simplemente decir, como una de las tantas conclusiones que se pueden sacar, escuchándolo a Freddy, ¿no? Y se me ocurre decir esto: qué responsabilidad la del peronismo, ¿no? Qué responsabilidad que tiene el peronismo. Único lugar con toda su heterogeneidad capaz de concebir caminos hacia la elaboración de un proyecto nacional, ¿no? Porque en realidad hemos abierto la puerta para mirar algunos aspectos y cuestiones vinculados a lo que nosotros siempre quisimos, un proyecto nacional, que es responsabilidad del peronismo. Y sobre todo, cuánto conspira contra todo esto la puja y la tensión de la grieta, que nos limita tanto en los aspectos legislativos y en la construcción del poder en general. No esa reflexión nada más, pero lo que me gustó, Hugo, que dijiste, y me gustó también el asentimiento de cabeza de Freddy, de que probablemente lo vamos a llamar en alguna otra cuestión, porque es un universo fantástico de posibilidades de informarnos y de aprender cosas, ¿no? Así que eso es lo último mío, muchas gracias. Claro que muchas gracias. Mira, desde ya, digamos, nada me gusta más que conversar con los compañeros. Y por otro lado, me interesa, digamos, que estas cosas que estamos pensando y conversando, digamos, con las distintas interesados, lo podamos conversar también en un lugar donde no aparecen necesariamente los intereses, aparecen las ideas, nos observan las cosas en las que podamos estar equivocados y, digamos, donde podemos hablar en confianza, digamos, no sé, yo siempre he sido un admirador de los planes quinquenales y de golpe digo, bueno, ¿cómo habrá sido el momento donde estas cosas se decidían? ¿No? Siempre me he preguntado, ¿dónde es el lugar donde se deciden estas cosas? Y durante mucho tiempo tuve la sensación de que no se decidían en ningún lado, que incluso había un sentido común, una lógica de los acontecimientos, a través de los cuales los lobbies iban imponiendo cuál era el plan. Es decir, la Cámara de la Construcción, el sindicato de no sé qué, el gobernador de tal, digamos, iba planteando relaciones de fuerza y iba consiguiendo que estas cosas se configuren medio a la Bartola, con una lógica subyacente, que es la lógica del mercado, que es la que finalmente formateaba el territorio. Pero cuando decimos que la política conduzca al mercado, bueno, es esto, es poder mirar cómo se está configurando el territorio y forzar, digamos, decir,
tensionar esas decisiones, ¿no? Y para eso hay que tener argumentos y hay que tener convicción. Y yo les confieso que eso es lo que me tiene muy contento del trabajo con el ministro, ¿no? Es decir, que, digamos, podemos tener un diálogo, digamos, que da marco, que a él le interesa, a pesar de estar apretado por las cosas cotidianas y concretas, le interesa estar, digamos, planteando una mirada de mediano y largo plazo, y por otro lado, apurándome para que en el presupuesto del año que viene ya entren las primeras cosas que tienen que ver con esto. ¿Por dónde empezamos la Ruta 50? ¿Por dónde van los corredores en el presupuesto del año que viene, ¿no? ¿Cómo organizamos la preinversión ya? Porque, claro, hay 4 años de gobierno y no podemos usar 4 años en hacer un plan. Tenemos que usar 4 años en encallar, digamos, un proyecto, digamos, que ya vaya condicionando, digamos, lo que va a venir después. Bueno, perfecto. Disculpas a todos los que no pudieron charlar, los que preguntaron, pero no sé, avanzada que está la hora, me parece que la lógica es ir cerrando, ¿no? Así que bueno. Miguel gracias. Quería hablar, perdón, Hugo. Miguel quería decir algo. Miguel. Sí. No, Huguito, simplemente con una anécdota, digamos, repasar la importancia de todos los temas que tocó Alfredo hoy. En el año 91 yo integraba un directorio de un organismo nacional en donde estaba presente quien hoy es presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja. Yo vivía en ese entonces en un pueblo del Chaco, productor de cereales, mucho girasol, mucho algodón, alguito de soja en aquel entonces, y un día le planteo a Daniel, ¿por qué no podemos encarar poner una productora, una fábrica de aceite, una aceitera en mi zona? Tenemos materia prima, tenemos esto, tenemos lo otro. Y Daniel me dijo muy clarito, 30 años atrás, ¿tenés energía? Y la energía se corta mucho. 25 años después, 20 años después, Néstor terminó de conectar el anillo norte, el Bracho, Puerto Bastiani. ¿Tenés ruta? No, no tengo ruta. Sigue sin haber ruta. ¿Tenés agua potable? No, no tengo agua. ¿Por qué? Porque todavía no llegó el acueducto que se está haciendo recién ahora. ¿Hasta qué punto es importante? Entonces, ¿qué me dijo él? Mira, prefiero seguir pagando el flete del grano hasta Avellaneda, y en Avellaneda hago el aceite, y estoy cerquita, estoy pegado a la capital federal para la distribución del lugar más importante de venta de aceite que tengo en el país. Con eso me mató. ¿Hasta qué punto es importante todo esto que planteó hoy Alfredo? Sí. Bueno, digo que coyunturalmente el Chaco es la provincia que está primera presentando proyectos, haciendo cosas. Ya no le podemos seguir dando tantas cosas al Chaco, porque, claro, porque es la provincia que más ha planificado estos años, digamos, la que más claramente plantea proyectos interesantes, digamos, para poder hacer. Virtud del coqui eso, ¿eh? Bueno, muchachos, muchas gracias a todos, chicas, perdón, chiques y demás. Hemos pasado 2 horas muy buenas, muy interesantes. Así que muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Un aplauso como siempre. Freddy, gracias. Chao. Hasta luego. Chao, Freddy, gracias. Abrazo. Chao, Pinta, un abrazo grande.